contable y administradora, máster en tráfico, transporte y seguridad vial, fundadora y CEO de Mujeres al Volante. Con nosotros, María Díaz. Querida, retorno a tu casa de nuevo. María. Así es, ¿cuánto ha llovido, eh? Cállate. María, ¿manejan mal las mujeres? Claro que no. Antes se decía, cuidado que hay una mujer. Un cliché. Wow, de aquí, de allá a aquí. Hemos recorrido mucho tiempo. Tenemos nuevos televidentes. Cuéntame la historia de cómo inicia. Tú primero, cómo formas parte de todo este entorno, precisamente del transporte, cómo te surge Mujeres al Volante y cómo han logrado sobrevivir en esta selva de cemento. Gracias de verdad por estar aquí de nuevo. Agradecida por tu invitación, Taina, y de verdad que me siento como en casa. Así es, porque qué bueno. en mis inicios, esta fue una de las primeras puertas que se abrieron para que conocieran de este proyecto de Mujeres al Volante RD. Y la verdad es que hemos recorrido bastante desde el 2017, que fue que comenzamos en octubre. Comenzamos con el primer grupo y siempre he pertenecido a una rama sindical, mi familia, mi esposo. Entonces, ¿qué mejor que dedicarse a las mujeres en cuestiones del transporte y el tránsito de la ciudad? Entonces, es un tema importante, importantísimo, porque las mujeres conducen mejores que los hombres, aunque digan que no. De verdad que sí. ¿Y a qué se debe? A que las mujeres se preparan, van a una escuela de conducir, o se preparan con nosotros. Mujeres al Volante RD inició con un primer grupo que, por cierto, vinieron algunas mujeres acá y fueron entrevistadas. Estas mujeres ahora mismo ya están empoderadas y están trabajando en el transporte. Hay una que está en Estados Unidos, trabaja en el transporte escolar de Estados Unidos. Y de verdad que ha sido un emprendimiento bastante importante, que lo vi necesario porque entendía que yo misma tenía que encontrar un camino para poder sobrevivir en el transporte y en el sindicato. En los temas de transporte de los choferes de la Central Nacional de Transportistas Unificados, que es donde yo trabajo conjuntamente con Williams. Así es. Y entiendo que hemos podido trabajar con estas mujeres, encontré yo mi cauce en este tema tan importante y las mujeres se van empoderando con nosotros a través de esos diferentes grupos que lo estamos preparando. ¿Cómo surge la idea de Mujeres al Volante? Porque como tú dices, vienes del sector sindical, tú hubieras podido ser excelente, una sindicalista. Primero, no hay secretos para ti. Mujer, elegante, buena moza, preparada, con capacidad para poder hablar y entenderte. Tú hubieras podido ser una sindicalista de los pies a la cabeza. Sin embargo, cogiste la parte de la educación y de la educación con las mujeres, que yo creo que conecta muchísimo, porque cuando uno va a empezar a aprender a guiar, a veces no encuentras empatía con la persona que te va a enseñar. Los varones tienen una poca paciencia y generalmente enseñan diciendo, no, porque mira, se hace así, pero lo hacen ellos. Y no te dicen, mira, tú te sientas, haces esto, sino que no. Pero las mujeres conectamos mejor. ¿Cómo te surgió esa idea? Fabulosa, la verdad. No me veo vociferando temas del transporte con relación a los choferes del tránsito. Ay, William, por Dios, está detrás de cámara. Pero sí te diría que fueron varios los motivos. Primero, porque entendía que yo tenía que trabajar con las mujeres estos temas de transporte para sentirme identificada con ellas, cuando uno trabaja con tantos hombres. Así es. Entonces, luego vino el tema de los feminicidios, que vi unos cuantos casos en las noticias y esa noche no pude dormir. Como ciudadana, como persona, entendí que tenía el compromiso de ayudar a las mujeres a encontrar una nueva oportunidad en su vida para que sigan emprendiendo y se haya a mayor armonía en las familias. Cuando una mujer se empodera y y hay dos fuentes de ingresos en la familia, hay menos problemas porque la economía fluye, los niños tienen mayores oportunidades en las escuelas y entonces entendía que tenía que trabajar a las mujeres y además, ¿quién quita que si una mujer se ve en un peligro de muerte, pues pueda agarrar una llave de un pronto y salir corriendo y salva su vida? Entonces entendí que las mujeres se tenían que empoderar.
tienen que trabajar, tienen que desarrollarse. Y la verdad que cuando hay una mejor economía en la casa, hay mayor alegría. Así Y es. eso es un granito de arena que nosotros colocamos para que sigamos trabajando con las familias dominicanas. A través de las familias dominicanas es mejor, más rápido llevar la educación vial, porque cuando yo le enseño a una madre a cómo cruzar la calle, cómo conducir un vehículo o lo que está mal en el tránsito cuando ella va con un taxista o con un chofer de carro público, eso ella tanto corrige al taxista, tanto corrige al chofer de carro público, como también enseña a ese niño o a su esposo en el momento que conduce ese vehículo y va con su familia. Entonces entendí que se puede desarrollar de una forma más amplia la educación vial y esos fueron uno de los temas que me empoderaron. Ayudé, o sea, preparé un proyecto que se lo quise presentar a la primera dama en ese momento, a Margarita, y cuando eso ella era vicepresidenta de la República. Y entonces quise llevárselo, tenía un programa completo de cómo se puede trabajar las mujeres que son víctimas de abusos. Abuso. Y cuando fui a entregárselo, resulta que en esa reunión era una actividad para hombres. Oh, wow. Y no me dejaron pasar. Ay, ay, Entonces ay, dije, ay, bueno, pues déjame yo guardarlo en gaveta, pero compartirlo por un correo general de la vicepresidencia, y ahí lo envié, se llamaba Ciudad Mujer, y que incluso vi una universidad abandonada en Constanza. Y esa universidad, dije, está súper chévere Fabulosa. Para preparar Claro. ese espacio y crear una convivencia general de todas las mujeres, donde ellas, una lava la ropa con un sinnúmero de lavadoras, otras, las que saben costura, enseñan a esas mujeres que están ahí en ese tiempo, en ese proceso, la enseñan a coser, otras si es profesora, le da clase a sus niños que están ahí también cuidándose en ese momento de refugio. Y preparé un plan completo, general, y no pude entregarlo. Entonces dije, wow. pues entonces déjame irme por Mujeres al Volante RD, y ahí comienza mi historia. Wow, wow, wow. Una mujer que nos esté viendo, que todavía no haya logrado aprender a manejar o que tenga miedo, o por ejemplo, tengo una persona que aprecio mucho, que acaba de enviudar, el esposo era médico, dejó el vehículo y ella todavía no ha dado el paso. Yo estoy esperando que ella pase su duelo, pero quiero guiarla para que ella no tenga que esperar ahora que los hijos que ya no viven allá y encima tiene un vehículo en la casa. Si una persona de este tipo nos está viendo, ¿puede tocar las puertas de Mujeres al Volante? Claro que sí. Personas como esas es que andamos buscando. Muchas mujeres llegan a nuestra oficina y tienen el vehículo guardado en la casa, lo está usando el hermano, el primo, el esposo, y entienden que quieren también conducir ese vehículo, aunque lo conduzca la familia. Muchas jóvenes, pues su padre quiere comprarle ese vehículo para que vayan a la universidad más seguras. Otras quieren empoderarse en un tema de una fuente de ingreso, ya sea como vendedoras independientes, visitadoras médicas, que la hemos trabajado y son mujeres que se han empoderado. Y yo ando buscando todas esas mujeres para que se incluyan en este proyecto y sigamos avanzando y preparándolas. Precisamente, estoy de acuerdo contigo. Incluso me surge otra chica que trabaja precisamente en el lugar donde estoy laborando, que compró su vehículo y lo tiene guardado en la marquesina y le paga a un vecino para que la lleve, porque ella dice, es que no sé, quizás no tengo, no sé si voy a aprender. ¿Alguna anécdota, María? ¿Alguna persona que haya dado más brega que otra? ¿Que haya tenido primero que sentarla y educarla antes de sentarla al volante? ¿O realmente después que llegan todas es coser y cantar? Las más difíciles son las que son de una edad un poquito más avanzada, porque el aprendizaje es un poco más lento. Exacto. Tenemos una anécdota de una señora que murió su esposo. Ellos vendían vegetales en una camioneta. Entonces esa era la única fuente que tenían para llevar el pan a la casa. Y ella se sintió sin ninguna respuesta.
y sin una fuente de ingreso que le ayudara con sus hijos, tenía varios hijos. Y entonces me dijo, mire, yo quiero aprender a conducir, pero no sé si por mi edad usted me acepta. En ese momento estaba Williams conmigo y realmente Williams me ayudó a enseñarle a conducir. Wow, Él mismo se prestó, le interesó esa historia y me dijo, Wow. pero vamos a enseñarle. Y él fue que le dio su primera vuelta. En su primera vuelta la señora aceleró de una forma tal que casi nosotros- te quedas tú sin marido. pero como tenemos la experiencia y ya Claro. pues claro. uno trabaja estos temas, sí pudimos resolver el tema y ahora ya esa señora está trabajando en lo que le gusta o por lo menos en lo que sabe hacer. Qué bueno. Educación vial en República Dominicana, ¿qué implica? Realmente, ¿cuál es el gran problema, el flagelo tan grande que hay, tantos accidentes, tanto tocar bocina, tanto no cederle el paso a los demás? Si te dieran la oportunidad de asesorar a las instituciones que tienen que ver con el tema, ¿cuáles serían los puntos que María, con la experiencia ya vivida, tantas mujeres que han pasado por tu mano, tantos del sector del Sindicato Nacional de Trabajadores y tanta gente que has visto que a veces pudieran dirimir un conflicto, no dejar que llegue al borde? Y en el caso de el problema vial, conozco personas que están pagando en este momento cárcel por un problema de tránsito, porque les rozaron un vehículo y después tú le preguntas, pero ¿y qué le pasó, doctor? Bueno, yo acababa de comprar un vehículo nuevo, lo debía completo y cuando me rozó, que yo salí, lo vi, yo me desesperé porque lo que yo vi es todo lo que yo debía y el abuso que había cometido. Y después, todo esto es educación vial. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos de esa pausa, quiero que hablemos de esto, con tu experiencia, tu tranquilidad, y a ver si alguna de las autoridades nos ven y de verdad se dan cuenta que hay que hacer algo, pero algo verdaderamente serio. Después de la pausa, María Díaz con nosotros. Ahí la tenemos. Mujeres al volante con María Díaz. Antes de ir a la pausa hablábamos de educación vial, de qué hay que hacer, de qué se puede hacer, señores, es un tema nacional epidémico. Los accidentes de tránsito provocan muchas pérdidas de salud de vida, mucho gasto en el presupuesto nacional y muchas de esas cosas tal vez pudieran evitarse. Ella es una experta y nos puede hablar del tema. Les decíamos que si las autoridades del sector escucharan y quisieran alguna opinión de personas con la experiencia y no interesadas, ¿qué podría decirnos? ¿Qué puede decirnos, María? Un tema difícil. Cuando se habla del tránsito de República Dominicana, estamos hablando de educación vial, de seguridad ciudadana, estamos hablando de voluntad política, voluntad de la ciudadanía, estamos hablando de muchos temas, porque siempre he dicho que la seguridad vial es un compromiso de todos. Si no tenemos voluntad política para aplicar todas las normativas, las medidas, los sistemas de seguridad que necesitamos para que esos conductores sean bien dirigidos en el tránsito, no estamos haciendo nada. Si no tenemos la voluntad ciudadana para que esos usuarios, tanto peatones, motociclistas, como conductores de diferentes vehículos, según la categoría que ellos representan, pues tampoco vamos a lograr tener una reducción en el índice de accidentalidad de la República Dominicana. Considero que es un tema de todos. La educación vial sí, número uno, y no tanto la educación vial, sino la educación de cada ser humano que vive en la República Dominicana, porque si tú te vas a España, a esos países europeos,
pues la convivencia vial no es la misma. Hay respeto a las normativas. Si te vas a Estados Unidos también, muchas personas que hablan en la prensa y en la televisión, pues mencionan estos temas, dicen, si tú te vas a Estados Unidos, seguro que tú no lo haces. Entonces, es un tema de educación, pero también es un tema cultural que tenemos que trabajar entre todos. En el tema de los motociclistas, que son los primeros que están siendo víctimas de esos accidentes mortales en nuestro país, pues diríamos que es un tema de educación. Pero también es un compromiso de aquellos distribuidores de motocicletas que le entregan esa motocicleta a ese conductor, que quizás es un jovencito de algunos 14, 15 años, 16, 17 años de edad, que compran una motocicleta y no tienen esa preparación, esa conciencia que se debe de implementar en ese conductor antes de entregarle esa motocicleta, aunque usted le entregue un casco protector. Pero no te vayas más lejos. Ahora estamos fiscalizando los vehículos, los motociclistas con los cascos protectores, pero cuando tú vas, ya la mayoría los están usando. Pero ¿dónde está el casco de ese usuario que va con él acompañándolo? Exactamente. Yo venía de camino ahora mismo a este programa y estaba observando y todos los motociclistas se están colocando su casco, pero no se lo están colocando a su compañero detrás. Wow. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es como si yo fuera en mi vehículo, yo voy con mi cinturón de seguridad y mi acompañante que va al lado no tiene el cinturón de seguridad. Entonces, no me fiscalice a mí con el cinturón si usted no me está fiscalizando a ese motociclista que no lleva a su pasajero con el casco correspondiente. Entonces, no me hable a mí de un casco, hábleme de dos. Entonces es un tema de educación, pero también es un tema de un compromiso entre todos, empresas de transporte, distribuidoras de vehículos, concesionarios. Yo compré un vehículo nuevo en una tienda de vehículos y déjame decirte que a mí no me dieron ninguna instrucción, ningún entrenamiento. Yo tuve que buscar mi manual para yo ver cómo se maneja ese vehículo en cuestiones de tecnología, porque hay cosas nuevas. Vehículos nuevos, muchísimas cosas nuevas que tú puedes saber guiar y ahora tienen unos sensores que hasta cuando se te pega a alguien, ¡prum!, frena de golpe el vehículo y eso deberían decirte. Y lo aplaudo, porque exacto, todas las empresas que fabrican vehículos están trabajando para aumentar la seguridad vial de esos usuarios. Eso es un tema muy importante, pero enséñame a usarlo. Enséñame a usarlo. ¿Cómo tú me vas a entregar un vehículo nuevo y no me vas a decir a mí, mira, esto trajo nuevo, esta tecnología es así, tú puedes utilizar esto de esta manera? Entonces, es un tema muy complejo porque es un compromiso de todos. Así es. Dos cosas te quiero preguntar. El claxon, la bocina. Nosotros no podemos conducir sin tocar la bocina y hay países donde está prácticamente prohibido. En otros no está prohibido, pero casi no, tú no lo escuchas. Pero hay lugares donde nada más ante una emergencia, y te estoy hablando de países como Polonia, por ejemplo. En Polonia está prohibido usar la bocina, a menos que sea que tú tienes una situación que necesites alertar, lo que sea, o sea, una emergencia. Aquí no podemos vivir sin la bocina. Con todo. Es complejo. Y entonces, con toda la gente junta, la agresividad, eso es una situación. Le ponen énfasis ustedes cuando enseñan a las mujeres a conducir, que traten de no hacer abuso de la bocina. Claro que sí. Primero comenzamos con primeros auxilios. Me gustó mucho en una conferencia que estaba el ministro de Salud Pública y nos informó que el 90% de las llamadas del sistema 911, de los accidentes que suceden en la vía, pues son mujeres que llaman. Y eso es lo primero que nosotros enseñamos en Mujeres al Volante RD. Y nosotros trabajamos a nivel nacional, o sea que la educación vial está llegando. Exacto. Entonces, eso es lo primero que nosotros enseñamos. El tema de la bocina está en el manual de conducción de nuestro país. Sabes que si nosotros estudiamos el manual, nosotros aprendemos a saber cómo actuar en el tránsito para lograr una mejor convivencia. Es completo, es muy bueno. Entonces, claro, sí. Entonces
¿qué pasa? Cuando tú vas a sacar la licencia, a ti no te entregan el manual pre-sacar la licencia, a ti te lo entregan quizás en el mismo momento que tú estás tomando tu charla de educación vial y quizás hasta no te lo entregan, porque quizás lo tienen de manera virtual. Pero cuando tú pagas los impuestos para tú sacar tu permiso de aprendizaje, que es lo primero que tenemos que sacar antes de la licencia, ahí está incluido el precio del manual de conducción. Y hay estudiantes que ni siquiera lo saben y no lo solicitan. Y ese manual usted tiene que llevárselo a su casa y hacerlo compañero, como si fuera un manual de un vehículo que usted posee. Entonces, ese manual usted lo va estudiando, lo va leyendo, además de que le dice todo lo que usted tiene que hacer. Y ahí está la bocina. Nosotros no podemos tocar bocina en una zona residencial, no podemos tocar bocina en una zona militar, ni en una zona cerca de un hospital, ni una escuela, ni un colegio. Entonces, eso lo dice el manual. Falta educación vial. Nosotros, antes de preparar a esa mujer para mandarla a sacar su permiso de aprendizaje, nosotros lo primero que hacemos es que le damos un entrenamiento completo, le enviamos unos materiales virtuales que ella tiene que durar por lo menos mínimo 1 o 2 semanas estudiándolo, y luego ellas pasan por un examen teórico de manera presencial, además de una charla de más de 1 hora o 2 horas que duramos con ella trabajándolas de educación vial. Y ahí entonces, si vemos que ella está preparada, la enviamos a sacar su permiso de aprendizaje. O sea, nuestro interés no es enseñar a las mujeres a conducir, es enseñarle educación vial. Y por último, para que se sientan motivadas y ellas puedan entender que están haciendo un curso completo, pues la colocamos en el vehículo y le enseñamos a manejar. Pero mi interés es multiplicar la educación vial en la República Dominicana. Wow. Por último, se levantó un avispero en estos días, hablando de sindicalismo, porque precisamente un sindicalista de mucha experiencia y encima legislador, dijo que no era un secreto para nadie que la mayoría de los conductores de vehículos pesados, si se le hacía prueba antidoping, iban a dar positivos. De acuerdo a la experiencia que tienes, aunque enseñas a mujeres a guiar, eres una gran conocedora del medio. No vamos a hablar de lo que puede ser, porque no vamos a especular, sino de lo que no queremos que sea. Y hablar de sustancias, no solamente hablamos de psicotrópicos y drogas, sino alcohol, que es tan común en nuestro país, incluso ahora el famoso Viper que tanto se usa, el vapor y todo, que a veces usan diferentes sustancias. Que está acabando con la vida de muchos jóvenes. Con la vida de muchos jóvenes, los pulmones y todo. ¿Crees tú que debiera hacerse un adendum precisamente a la información de educación vial para hacer insistencia en esto? Porque en todas nuestras carreteras encontramos muchísimos lugares donde se expenden bebidas alcohólicas y donde para todo el mundo es, vamos a comprar un par de cervecitas en lo que nos vamos al camino, vamos a llegar, vamos para Pedernales, pero esto y aquello. Y aquí nadie se preocupa porque no haya incluso dentro del vehículo, aunque dice que no lo esté consumiendo el conductor, nadie se preocupa. Entonces, también una orientación en ese sentido, vamos a hacer hincapié, porque en voz de personas autorizadas como que suena mejor, María. Me gustaría que también dijeras algo en relación a esto. Todo es importante, todo lo que sume la seguridad vial es importante, pero te lo voy a poner simple. La mayoría de los vehículos pesados de nuestro país tienen muy malas condiciones, pero muy malas condiciones. Y no es un secreto porque lo vemos transitar día a día en las calles. Y para eso nosotros necesitamos la inspección técnica vehicular. Pero no esta inspección técnica vehicular que se está haciendo, de usted detener ese vehículo, que también es importante y también debemos de hacerla, y ver qué falla tiene, entonces ahí mismo ponerle hacer una fiscalización y hacerle un ticket. Ok, eso no es lo más necesario. Lo más necesario es hacer un plan de seguridad vial. Cada empresa que tenga un transporte de carga debe de comprometerse a un plan de seguridad vial. No importa que sea anual,
pero que tenga una evaluación trimestral o semestral y que esas informaciones le lleguen al Intran como parte de los requisitos para poder transitar con esas cargas que a veces la vemos que son excesivas y que pasan del límite permitido y que también ellas provocan que ese vehículo hasta se voltee. Entonces, eso es falta de control de las autoridades, que no se resuelve fiscalizando y haciendo la inspección técnica vehicular ahí en medio de la vía. No, debe de haber un sistema permanente, continuo y evaluativo que obliga a ese conductor, a esa empresa de transporte de carga, que prepare a sus conductores, que lo evalúe periódicamente, que le haga sus evaluaciones médicas correspondientes para ver si utiliza o no aquel amiguito que está acabando con la vida de ese ser humano. Que tengan esas evaluaciones, esas inspecciones y que también tengan que presentar un informe al Intran como parte de los requisitos que ellos necesitan para tener esa licencia que le permita y les autorice trabajar como vehículos de carga. Entonces también hablábamos de los deliveries. La mayoría, mira, este país es muy productivo y se debe a esos motociclistas que llevan esos paquetes a tu casa, que te llevan esa comida a tiempo, que trabajan porque producen, venden. Las empresas venden más cuando tienen esos mensajes, ese sistema de mensajería y de entrega. Pero no tenemos el control en el tránsito. Claro. Y esos motociclistas todos los días van muriendo. Porque quizás no tienen esa preparación, ese tecnicismo que necesitamos para que ellos actúen de una forma correcta. Yo creo que ya debemos de comenzar a implementar esos permisos de acuerdo al servicio que presta ese motociclista. Usted es un delivery, que además de su licencia de conducir, usted tenga un carnet, ya que salga por el Intran, que diga que usted antes en la cédula, conducir es una profesión. Así es. Conducir es una profesión porque en la cédula a usted le preguntan ¿qué usted sabe hacer? Y usted dice, ¿cuál es su profesión? Usted dice, yo soy conductor. Y en la cédula tú lo lees y dice, Así profesión, mismo es. conductor. Así es. Entonces es una profesión. Y si es una profesión, aunque sea técnica, usted tiene que prepararse para ella y debe de tener una autorización que le diga, ya yo me preparé, mira, yo puedo andar en el tránsito. Entonces no es simplemente una licencia. Vamos a crear también esos permisos, esas licencias como la tienen las empresas de transporte de carga, como la tienen esos choferes que ya se dedican a conducir como una profesión. Vamos a preparar esas licencias para esos motociclistas de acuerdo al trabajo que ellos van desempeñando en el tránsito. Usted delivery, vamos a prepararnos para como delivery, eso, educación vial, y vamos a darle ese carnecito que cuando usted se lo muestre a ese agente de la DGC, le diga, mira, yo trabajo, yo soy delivery, yo me preparé, ya yo soy técnico como conductor de esa motocicleta, para que entonces vayamos trabajando ya de forma total esa educación vial y esos motociclistas no representen más del 65% de los siniestros viales que estamos viviendo en la República Dominicana. María Díaz, si usted, mujer, quiere aportar a la educación general, a la cultura de este país, dése la oportunidad. Llegue a Mujeres al Volante, aprenda educación vial, enséñesela a todos los que estén en su entorno. Tal vez las mujeres tenemos la respuesta definitiva en este país. Ella sabe de lo que estamos hablando. Siempre es un placer tenerla con nosotros. Continúa este programa.